cuando Juan me invitó a participar de las jornadas, lo primero que hizo es decirme, bueno, supongo que teniendo en cuenta lo más interesante que uno puede decir en este contexto, que es la modesta experiencia como juez local que uno tiene en materia de acción de amparo, me dijo, elegí un título respecto de la materia que querés tratar. Yo, como corresponde, no lo hice, así que el título lo puso Juan Corbalán, y estuvo, me parece que bastante, digamos, tuvo una inventiva propia de la ciudad de Buenos Aires al poner esto de transformación. Confieso que lo primero que pensé es en el programa de televisión, que había transformaciones y en las distintas transformaciones posibles, y pensaba si el amparo efectivamente iba a terminar como una voluptuosa vedette muy apetecible, o como Nicky Jones, siguiendo acá en el camino abierto por Pablo. Pero bueno, efectivamente me parece que algo que recorre todas las intervenciones que ha habido hasta ahora tiene que ver con la tutela judicial efectiva, con determinados problemas que hacen al contencioso. Y la verdad que las palabras recién del doctor Gallego Federiani, a quienes nos desempeñamos como jueces, un poco, debo decir que nos interpelan, nos incomodan y nos hacen pensar en qué hacemos y qué no hacemos, más allá de que ya les prometo que algo voy a hablar de acción de amparo, que es lo que tenía pensado hablar. Y me parece que justamente estas jornadas, que es bueno que acá nos reunamos, que pensemos juntos. Yo en mi historia vengo del contencioso federal, hace 12 años que trabajo en el Fuero Contencioso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y me parece que uno de los puntos importantes en los que han sucedido cambios que se reflejan en lo que pueden vivir los habitantes, en lo que pueden percibir respecto de la cercanía, de la justicia, respecto de sus problemas, pasa un poco por el tema de las medidas cautelares, por el tema de la acción de amparo, ¿no? Pablo empezó hablando, ¿no?, este problema o esta cuestión de que si es más fácil conseguir un cambio de sexo que conseguir un dólar. Y bueno, esto por ahí tiene que ver también con determinados cambios de paradigmas que nos vienen desde la Constitución, desde el cambio de la Constitución del año 94, desde el cambio de la Constitución de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires del año 96, y esto no es más que una pregunta, no quiero irritar a nadie, uno podría pensar, bueno, efectivamente está bien o está mal que sea más o menos complicado, pues después de todo, en un caso está en juego la dignidad de la persona y en otro caso está en juego solamente derechos económicos. No pretendo dar respuesta a este interrogante, pero sí me parece que lo que asistimos respecto de las transformaciones que proponía el doctor Corbalán respecto de la acción de amparo es que efectivamente ha habido una transformación muy importante. Una transformación que, como siempre, frente a todo cambio relevante, existe una primera tentación que es la de aferrarse al statu quo ante. Esto es, uno ve que en general, y uno sobre todo, por ahí en alguna conversación con algún colega nacional, esto a veces surge esta discusión de para qué sirvió la reforma constitucional del año 94, o si efectivamente a los jueces se nos va la mano o no respecto de lo que hacemos o no hacemos respecto de las acciones de amparo. Y a mí yo elijo quedarme con la parte positiva, con todo lo que hay que cambiar y todo lo que hay que mejorar desde la justicia. Me parece que tanto la reforma constitucional del año 94 como el dictado de la Constitución porteña, el comienzo del funcionamiento de una justicia contencioso-administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, que sí tiene un código contencioso propio, nos habla de mayores posibilidades de control de la cosa pública a través de la actuación de los ciudadanos, de mayor cercanía del gobierno respecto de los habitantes de la ciudad, y esto me parece que es un dato positivo con todas las críticas que podamos hacer respecto de múltiples casos concretos, y ustedes saben que entre los distintos doctrinarios, entre los distintos jueces, tenemos miradas distintas respecto de la acción de amparo. En particular, yo lo que creo advertir respecto a la acción de amparo y las transformaciones a las que hacíamos referencia, es que
luego de las distintas etapas en la evolución de este instituto en nuestro país, tanto a nivel nacional, pero más aún a nivel local, estamos viviendo una nueva etapa jurisprudencial o pretoriana de la acción de amparo. Ustedes saben que con Siricot es como nació el amparo en nuestro país, con estas construcciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta que luego sí fue materia de legislación, el decreto ley 16986, norma de facto, la incorporación al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación del amparo contra particulares a través de la ley 17.454 y luego sí la protección constitucional en el año 94. Me parece que más allá de las discusiones que existieron, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local, en cuanto a si las normas legales anteriores a la reforma constitucional o al dictado de la Constitución continuaban vigentes, que tuvieron respuestas disímiles en el ámbito nacional, recordemos el fallo plenario Campizano de Galdi, a lo que pasó en el ámbito de la ciudad, en donde los jueces tuvieron una actuación mucho más activa en cuanto a aplicar operativamente la cláusula del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que de lo que no cabe duda es que hoy en día los jueces de las acciones de amparos tienen un rol mucho más activo. Esto es, Pablo contaba, y yo también trabajé en Federal, empecé a trabajar de meritorio, cuando ingresaba un amparo a la mesa de entrada, lo primero que debíamos hacer es ver el almanaque, a ver si el acto estaba notificado, qué día, y si estaba en el día 16, la acción se rechazaba en línea. Y acá tenemos una transformación muy importante, porque en el ámbito nacional, donde sigue rigiendo la ley de facto 16.986, ya no hay precedentes de jueces contenciosos administrativos federales que rechacen la acción de amparo en línea solo por el tema de plazo. Podrá ser un argumento que también sustenta la decisión, pero hay algún otro tipo de análisis, cosa que a veces parecía que atentaba contra un principio de justicia quedarse en el mero cómputo matemático del plazo. Esta es una transformación evidente que resulta tanto más clara en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el dictado de la ley 2145 del año 2006, comienzo de regir esta ley en el año 2007, donde no solo se preveía un plazo más extendido, sino que el Tribunal Superior de Justicia, en el conocido presidente Gil Domínguez, incluso este plazo que triplica al que rige en el orden nacional, se consideró inconstitucional porque iría en contra del generoso diseño de la acción de amparo en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá tenemos un cambio, pues, que es evidente y que tiene que ver con los distintos aspectos procesales y las distintas posibilidades de intervención que tienen los jueces en el marco de una acción de amparo. Me parece que otros cambios que han sido relevantes tienen que ver, por ejemplo, con tomar conciencia de esta circunstancia que marcaba Pablo. Esto es, en el ámbito de la justicia nacional y federal, el decreto ley 16.986 prevé que deberá pedirse un informe dentro de que deberá ser contestado por la autoridad administrativa dentro del plazo que prudencialmente fija el juez. Y el juez lo que debe hacer es no poner siempre 10, 15 o 20 días o lo que se use en el juzgado, sino justamente utilizar ese criterio prudencial. Si está en juego la posibilidad de que una persona sea trasplantada, el plazo prudencial puede ser de 2 días, de 1 día o de horas. Y justamente esta herramienta ya la posee, ya la tiene el juez. Y por otra parte, tiene que ver con esta naturaleza un poco bicéfala o mutante del informe del artículo 8, que opera al mismo tiempo como un informe y como prueba necesaria para decidir el asunto, pero también como posibilidad de defensa a ser ejercida por la parte demandada. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el dictado de la ley 2145,
también esto es receptado y mejor aún es mejorado porque directamente se da traslado de la demanda y no se pide un informe más allá de las distintas pruebas que puedan pedirse. Me parece que hay muchos cambios, hay muchas modificaciones en los cuales, pese a lo que por ahí puede parecer en la superficie, hay cierta cercanía de camino común de lo que sucede en el ámbito nacional y lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las costas y el principio de algo injusto previsto en el decreto de ley 16.986 y acercarse cada vez más al régimen previsto en el ámbito nacional en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 62 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, la posibilidad del dictado de diversas medidas cautelares y empezar a desconfiar de los efectos del artículo 15 del decreto de ley 16.986 que cada vez más sucede en el ámbito nacional, cuestión que por suerte ya tenemos como constitucionalmente manda decidida en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vemos que todas estas mutaciones, todas estas transformaciones, me parece que van en el camino debido. Es cierto que el tema que subyace en todos estos cambios, todas estas transformaciones, y si se quiere puede ser algunos a los que he hecho referencia más procesales, me parece que tienen que ver con cuál es el rol del juez en el proceso. Me parece que necesariamente a lo que estamos asistiendo es a un cambio de paradigma y me parece que la idea del juez sentado en su escritorio que espera que el conflicto se trabe entre las partes está siendo puesto un poco en cuestión. Mi duda, mi conflicto, la cuestión que me parece que estamos asistiendo y la realidad nos habla de cambios cotidianos es cuál es el punto de equilibrio. Me parece que efectivamente es un cambio positivo, esta mayor cercanía, esta idea de hacer justicia en el caso concreto, de velar por tutela judicial efectiva, también conllevaba ese peligro de excesos por parte de la jurisdicción que avanza sobre la órbita de los otros poderes del Estado, que no tiene en cuenta la necesaria posibilidad de defensa de la parte demandada, aun cuando está fuera del Estado. Me parece que este tipo de cuestiones hay que tenerlas presentes porque bueno, me parece que esto está en la esencia de la democracia y en definitiva respetar determinada órbita de actuación de los poderes que tienen una legitimación democrática más directa también afirma el verdadero poder de los jueces en cuanto a hacer justicia en los casos concretos, ¿no? Volviendo quizás al tema de las transformaciones, también uno puede pensar en las transformaciones en Frankenstein y en los muñecos que se pueden enterrar y en los peligros que conlleva creerse que uno puede acercarse más de lo que puede al creador o a cierta divinidad. Me parece que debemos pensar en jueces que sean activos, que sean potentes en la defensa de los derechos de los habitantes, pero también que sean cautos, prudentes y que sepan hacer respetar el derecho de defensa de todas las partes involucradas. Eso nada más.